estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla, romper el futuro. En tu porvenir, en tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla del Pueblo. Siempre es un gusto saludarlos y poder estar con ustedes para debatir y analizar los temas de la jornada. Pero empezamos bien informados. Las noticias nos las trae Yanina. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos rápidamente a conocer las noticias más importantes de hoy. El defensor del pueblo, Eduardo Vega, considera que el Estado no ha intervenido con todas sus herramientas, planteando una agenda de desarrollo social con relación al proyecto minero Tía María, por lo que consideró se trata de un proyecto inviable socialmente hablando. Como en las últimas campañas electorales, un grupo de 20 partidos políticos firmaron el llamado Pacto Ético Electoral, asegurando que no se producirán agresiones o guerra sucia en busca del triunfo electoral. Sin embargo, vale la pena recordar que pese a que en otras oportunidades este pacto ético fue firmado, ningún partido lo respetó. El especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antesana, aseguró la existencia de un narcocandidato a la presidencia para el 2016, que fue acusado por vínculos con el narcotráfico en el año 1984 y lavado de activos en 1992, y finalmente fue investigado por enriquecimiento ilícito. El Ejecutivo presentó el Centro de Operaciones de Emergencia para monitorear el fenómeno El Niño. El responsable del buen funcionamiento de esta área será el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, como presidente del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. El peronista disidente Sergio Massa, quien quedó tercero en la elección presidencial argentina, presentará este miércoles un pliego de condiciones a los candidatos presidenciales Daniel Scioli y Mauricio Macri, que definirán en segunda vuelta quién ingresará a la Casa Rosada. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. Muy bien, señores, hoy empezamos con un tema realmente interesante y polémico y tiene que ver con gasto público, ¿no es cierto? Recordemos que el presupuesto para el próximo año ha tenido un incremento del 6,6%. Son cerca de 138.000 y algo más de millones de soles de presupuesto para el próximo año. ¿Cuál es el temor en el fondo de todo esto? Que exista una farra fiscal o un despilfarro del dinero por un tema electoral, porque estamos a puertas de las elecciones para el 2016. Vamos a ver cómo hemos titulado el primer tema hoy en Habla del Pueblo. Cuidado con la farra fiscal. No olvide que usted puede comunicarse con nosotros no solamente a través de las líneas telefónicas y de nuestra página, sino también a través del Twitter. Puede hacerlo al @RBC_satelital, @RBC_satelital. Vamos a conversar sobre este tema con nuestros panelistas. Cuidado con la farra fiscal. Carlos Santander nos acompaña, doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre a disposición para discutir las temáticas que le interesan a la ciudadanía, ¿no? ¿Considera usted que debemos estar alertas, que tenemos motivos para tener cuidado, decir, cuidado con la farra fiscal, ¿no? Sí, hay que estar siempre atentos, principalmente porque estamos en un año electoral. Y eso puede generar una serie de manipulaciones en términos de que no existen controles suficientemente institucionalizados como para poder realmente verificar si ese dinero no es destinado, ¿no?, a las obras o a la justificativa que el gasto fiscal no se viene a plantear. Porque, claro, obviamente en un contexto electoral lo que busca principalmente un gobierno que está tan de baja aprobación,
podría tal vez incentivar, ver la posibilidad de que los electores puedan ser inclinados, ¿no?, a favor de su partido. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, sin duda. Ahora, hay quienes dicen, cuidado, porque la farra fiscal viene, por ejemplo, cuando se comienza a incrementar de manera desmedida el gasto corriente, ¿no es cierto? Cuando se empiezan con los incrementos de sueldos en los diferentes sectores para obtener favorecimientos políticos. ¿Qué piensa Martín del Pomar? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, y es muy común que los gobiernos hagan esto justo cuando están a punto de irse, y en este caso en particular, que ha estado el presidente durante mucho tiempo, los primeros 3 años, acostumbrado a una cantidad de aprobación sustancialmente mayor a la que tiene ahorita, no nos sorprendería que busque, mediante dádivas y regalos con la plata de todos, buscar incrementar su popularidad. No creo que sirva de mucho, porque una de las características de este gobierno ha sido la idea de la inclusión a través de las dádivas, a través de, diría yo, un clientelaje político. Y ni así ha podido sustentar su nivel de aprobación. Y además, cualquier gobierno de corte socialista o, digámoslo, populista, necesita ingresos para poder hacer estas dádivas. Este gobierno ha disparado a sus pies al impedir que los grandes proyectos de desarrollo, no solo mineros, sino que todo aquel proyecto que traería divisas o plata de afuera, no se ha desarrollado, y entonces no tiene ese dinero para repartir como hubieran querido repartir. Si quieres repartir riqueza, primero hay que crearla. Sí. Entonces, ¿hay plata en el chanchito? Hay que ver que no se gaste adecuadamente. Ya para la segunda parte voy a decir lo que creo de este tema del fenómeno del Niño, que me parece no es tan grave. No soy meteorólogo, no he estudiado este tema, pero de lo que estamos viendo, ya debería estarse viendo algunas cosas que no están sucediendo para que el gasto sea efectivo. Lo bueno del fenómeno del Niño es que cualquier cosa que se haga en prevención, en infraestructura, va a funcionar para cuando realmente venga tenemos un problema así de fuerte como se suponía iba a ser este fenómeno del Niño, que todavía no ha quedado eliminada esa posibilidad de que sea muy grande el fenómeno del Niño, ¿no? Don Julián Corte, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la inversión que está haciendo el gobierno en prevención frente al fenómeno del Niño es realmente pequeña. Tiene un total de 155 millones de soles que le está dando, pues, a cuentagotas a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. A Lima le ha tocado 4 millones de soles. Lima tiene la más grande y más valiosa infraestructura de toda la costa peruana, sin embargo le han dado 4 millones de soles. Espero que alcance con esos 4 millones de soles para la prevención de Lima. Entonces, en total, 155 millones de soles para todos los aspectos de prevención frente al fenómeno del Niño. Sin embargo, hay unos presupuestos monstruosos. Hay unos presupuestos, por ejemplo, para la línea del tren 2, la línea 2 del tren, la que va de Ate al Callao y va por bajo tierra. Ese es un tren faraónico. Los especialistas ya saben, que ya han dicho, ya han comentado, de que el costo de este tren, que es de 6.500 millones de dólares, es realmente muy elevado comparativamente con otras obras similares en otras partes del mundo. ¿Y podríamos deducir que esto forma parte de una farra fiscal? Yo creo que sí, porque el tema sería que está sobredimensionado, y lo que habría que hacer es ponerlo en su exacta dimensión, ¿no? En sus costos exactos, y no entrar, pues, un país como el nuestro a echar a andar una obra faraónica como la del Metro 2. Pero inmediatamente viene el Metro 3, que casi es copia fiel del primero. Muy bien. Ahora, hay quienes piensan, doctor Santander, que la farra está más sobre el tema de los proyectos sociales, ¿no es cierto? Sobre Pensión 65, sobre Caliguarma, a quienes se les ha incrementado el presupuesto anual. Pero no solo eso, sino que se ha convertido, si bien ya era un presupuesto centralista, el presupuesto para 2016 es más centralista todavía, porque se ha incrementado en los gobiernos, en el Ejecutivo, y se ha disminuido el presupuesto para los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Sí, yo pienso que la cuestión de la política de inclusión social es muy importante,
es muy importante, tiene una función muy específica, ¿no? Tiene efectos importantes en la superación de la pobreza, en la calidad del desarrollo del país. Pero no hay que confundir, o sea, en el sentido excesivo en que se puedan desviar, ¿no?, fondos con fines proselitistas. Eso sería una gran preocupación porque, claro, o sea, eso podría ser una especie de retorno a la idea populista, por decirlo así, ¿no?, de Ollanta cuando fue a prometer la idea de la gran transformación. Entonces, un presupuesto de esa naturaleza podría generar justamente, ¿no?, esas sospechas. Y yo creo que una de las cuestiones que son muy importantes es que las instituciones tienen que estar extremadamente atentas, ¿no?, a que el presidente Ollanta Humala, o en todo caso el candidato del partido oficialista, esté limitado en cuanto a sus atribuciones, por ejemplo, ¿no? Principalmente donde se ha destinado. Pienso yo que se va a reforzar, sí, desde el punto de vista electoral, ¿no?, de todas esas regiones, principalmente el área rural, ¿no?, que va a ser que es el bolsón electoral más importante del nacionalismo. Seguro que es de interés, ¿no?, para el gobierno. Ahora yo creo que hay que estar muy atentos de que no se haga proselitismo, como muy bien dice Martín, ¿no es cierto? Porque sería realmente atentatorio contra, los propios intereses, ¿no?, del país, a utilizar recursos propios, ¿no?, de toda la ciudadanía en beneficio de un partido. No tendría ningún sentido, desde el punto de vista democrático, ¿no? Siempre se habló, Martín, del aprovechamiento, por ejemplo, de algunos personajes como la primera dama del dinero estatal, ¿no es cierto? Participación en los mítines, en las inauguraciones, en las declaraciones, cuando ella no tenía ningún papel que jugar en todo esto. Pero ahora que hablamos de la farra fiscal, ¿cómo podemos decirle al público cuándo se trata de farra fiscal y cuándo se trata de desarrollo de obras? Porque el presidente de gobierno gobierna hasta julio del 2016, o sea, no es que mañana deje de gobernar. No, claro, y además tiene que seguir administrando el país y ojalá lo haga adecuadamente. El problema es la forma de gobierno que han tenido. Yo no tengo nada personal contra la señora Nadine Heredia, pero cada vez que se sube al avión que lleva a los funcionarios públicos, que hablen un mitin con funcionarios públicos, lo que la gente no llega a percibir porque no tienen el olfato político desarrollado que tienen los otros, los periodistas y los otros actores políticos del país, es que esa señora está utilizando, ya no digo el estrado, no digo que la ministra va a inaugurar una obra, no digo que llevan regalos, no, está utilizando la situación en la cual cualquier otro político no podría estar para ser famosa. Y eso es un capital, eso es un activo. Y la gente no se da cuenta porque simplemente la ven ahí siempre y consideran que como es la esposa del presidente debería estar. A la señora Nadine Heredia no la eligió nadie y no tiene ningún derecho de tener media hora, 40 minutos, 50 minutos todos los días como tenía en el Canal 7 o en los otros canales, haciéndose propaganda a sí mismo, a tal extremo que se llegó a hablar de la reelección conyugal. Entonces, si han hecho eso con alta popularidad, ¿por qué no lo harían con la popularidad que tienen ahora en que necesitan dejar una bancada en el Congreso consistente para poderse defender más adelante? O por lo menos eso es lo que mucha gente está diciendo. La van a necesitar. Después de lo que le hicieron a Keiko, de decirle que tu papá pida perdón y le vamos a dar el indulto, el señor Fujimori pidió perdón, no le dieron nada, se burlaron de él. Yo me imagino que la reacción de los fujimoristas cuando tengan un poquito más de poder, no digo que vayan al gobierno, pero que tengan la primera mayoría de pronto en el Congreso, por la cantidad de votos que parece van a tener, me parece que los Humala van a necesitar una cantidad de gente en el Congreso fuerte, y la única manera de conseguirlos con una locomotora como la que tienen es haciendo populismo. Así que hay que estar con los ojos muy abiertos. Ahora, yo creo que entre quien entre al gobierno, y sea la mayoría que sea, va a haber una comisión investigadora de este gobierno de todas maneras, una mega comisión investigadora de este gobierno de todas maneras, y ahí van a necesitar parlamentarios que le guarden las espaldas. Yo le hago la misma pregunta que le hice a Martín, don Julián, para la claridad de la gente. Me parece interesante lo que ha dicho Martín del Pomar. ¿Cómo la gente puede tener claro el hecho de dividir? Porque si el presidente sale acompañado de repente de la primera dama o no sé, acompañado de alguien más, ya no va a poder hacerlo del exministro Bonges, pero sí va a poder hacerlo de otras personas, y decir, inauguramos obras de agua en Chumbivilca, inauguramos carreteras. ¿Cómo podemos saberse que se trata de una farra fiscal en beneficio de su próximo candidato o de postura de su partido? Nadie va a estar en contra de que se inauguren las obras, mi estimado Pepe. Y si es agua potable o desagüe, me parece que está bien. Pero son pequeñas inversiones que seguramente ha de estar haciendo el gobierno. La plata grande, ¿dónde está? Y a eso vamos. La plata grande está, por ejemplo, en las mega obras como la
refinería de Talara. Allí quiere invertirse 2.730 millones de dólares. Y hay una serie de cuestionamientos de los técnicos, porque dicen, es mejor, ¿por qué no compramos una nueva mejor, en vez de mejorar armatoste, ¿no? De la refinería de Talara? Pero esas son cuestiones técnicas en las que yo no voy a entrar. Lo que sí creo que debería entrar es la Contraloría General de la República, porque no son numerosas las mega obras, ¿ah? Por lo menos habrá unas 10. Unas 10. ¿Y esto es, una de ellas es la refinería de Talara, otra es el metro número 2, otra es el metro número 3, el otro es el gasoducto del sur, y ya tengo 5, y así sucesivamente iremos mencionando algunas otras. Pero una cosa, don Julián, a ver, para que nos podamos ubicar. Obras que son necesarias. No, sí, claro, no hay obras ninguna duda. Son necesarias, pero una cosa es el gasto, una cosa es el déficit fiscal y otra cosa es la farra, ¿no? Cuando hablamos de la farra o el descontrol del gasto fiscal, hablamos de un aprovechamiento de quien está en ese momento empoderado, quien está en el gobierno en ese momento, de un gasto del dinero público, del dinero fiscal, para beneficio propio, ¿no? A eso nos referimos con la farra, ¿no? Más allá de las grandes inversiones. Bueno, no tengo hasta ahora, excepto lo que se ha visto en el público, que se ha hecho uso pues de la televisión del Estado, se ha hecho uso de los pasajes en avión y algunas que otras cosas, pero... Usted ha dicho que las obras están sobrevalorando. Sí, exacto, esa es otra cosa. Ahí está la plata grande, dije yo, ¿no? Y además sería bueno que la Contraloría, que no tenga tapado la oreja y que por favor escuche y que no haga su investigación después, sino que lo haga ahora para saber si exactamente las obras que se ha anunciado son realmente de ese costo. Sí, si me permites, hay una cuestión que es muy importante. Si hubiera una legislación tal vez más severa para punir y castigar a aquellos que utilizan, por ejemplo, los recursos de forma indebida, ¿no?, del Estado, tal vez sería interesante. Por ejemplo, debería prohibirse la inauguración de obras en un periodo específico de elecciones, ¿no? 6 meses antes de una elección. Debería ser prohibido, o sea, y cualquiera, sea alcalde de un partido, sea un ministro, o sea, es decir, que la obra se concluya, o sea, eso no significa que se paralice la obra. Tiene que continuar, que entre en funcionamiento un hospital, un puente, pero que no se inaugure, o sea, que no sea de cherry, la inauguración, exacto, porque la develación de placas. Exacto, es más, inclusive toda obra que está financiada por el Estado no debería tener ni siquiera el nombre del presidente de la República, ni del alcalde, no, porque es un principio republicano, ¿no?, la impersonalidad, ¿no?, del Estado, ¿no es cierto? Entonces, si la legislación fuera tal vez más severa, el presidente podría dedicarse a otro tipo de actividades y obviamente no estaríamos sospechando, y es una pena, ¿no?, porque estamos tan próximos a un proceso electoral y eso sin duda empañaría el proceso electoral, porque como ya sabemos, ¿no?, por ejemplo, Fujimori lo que hacía, ¿no?, en los años 90 para poder reelegirse, hacía y distribuía de forma irresponsable, ¿no?, el dinero del país, que al final nos costó una situación tal que nos llevó a la pobreza. O sea, es decir, Fujimori entró el año 90 con 51% de pobreza y terminó el año 2000 con 53% de pobreza. Y eso justamente por el gasto irresponsable de los recursos, ¿no?, de las privatizaciones, entre otras, ¿no? Entonces es un problema muy serio en ese sentido. Es cierto. Los 4 últimos años del gobierno de Fujimori no se creció absolutamente nada. Exacto. La gente no recuerda mucho ese tema, ¿no? Exacto. Martín, ¿crees que con una norma de ese tipo podamos controlar el tema de la farra fiscal con el hecho de que no se inauguren obras, por ejemplo? Yo temo irnos al otro lado, y de repente no soy muy popular con esto que voy a decir, pero las normas son bastante drásticas, e incluso hay muchos funcionarios públicos que prefieren no firmar ningún tipo de documento, resolución o lo que fuera, porque aquel funcionario público que firma un papel tiene necesariamente que verse involucrado con un sistema anticorrupción que es, a mi modo de ver, demasiado ambiguo, grande. Entonces, el Estado gasta mucho dinero en perseguir cosas muy pequeñas que no van a llegar a nada, en lugar de perseguir las cosas grandes que pueden terminar generando un mayor ahorro. Porque ¿qué es lo que se busca? Que se gaste bien la plata de todos. Yo te lo digo como esa autoridad
Yo después de la alcaldía he tenido procesos que han durado 9 años para que al final me digan, señor, No pasó nada. no pasó nada. Y don Ricardo, uno de los mejores alcaldes de Lima para muchas personas, durante 10 años, porque le tocó Fujimori. Hasta 14 años. 14 años procesos, con procesos. 1000 y tantos procesos. O sea, uno ve la cantidad de procesos que tienen los alcaldes, y si al final no hay una sentencia, como no hay en la mayoría, el dinero que se gastó en eso es excesivo. Pero peor que eso, porque al final el que se mete en políticas pagará los platos de su aventura política, es la plata que se gasta el Estado, y peor que eso aún es la cantidad de funcionarios que dicen, ¿para qué me voy a comer yo un juicio de 5, 6, 7 años que el Estado no me va a defender por firmar este papel para que se haga esa obra? No, que lo haga el que venga, o que me ordenen judicialmente hacerlo. Entonces hay inacción. Entonces el sistema tiene que funcionar, pero en este caso, por ejemplo, los jueces y los fiscales se ven obligados a accionar de maneras determinadas por el mismo sistema. Yo creo que tiene que haber una modificación al sistema y haber una cuestión de costo-beneficio. ¿Dónde está realmente, como dice don Julián, el dinero? ¿Dónde está la plata? Y que la Contraloría entre ahí a buscar todo lo que sea necesario, pero de una manera más científica, porque si no, hacemos un montón de bombas de humo, pero en verdad no se agarra nada. Si la Contraloría no puede, y lo ha dicho el propio Fuad Curi, controlar ni siquiera el 10% de los que tienen a su cargo, ¿qué más vamos a pedirle? Si el propio Procurador de la República dice que no se puede. Yo una o dos cosas, además, que ustedes han comentado y que ha venido a mi memoria, porque Martín recordaba a Ricardo Belmont cuando fue alcalde de Lima en dos periodos, que dicho sea de paso, sus propios detractores lo han reconocido como uno de los mejores alcaldes de Lima. Y el doctor Santander decía, quienes hacen obra no deberían pues poner, yo hice la obra, ¿no es cierto? Y era una de las cosas por las cuales se le felicitaba a Ricardo, porque cuando él hacía obra, no ponía su nombre en las placas, no ponía Ricardo Belmont hizo esta losa, o hizo el Sanjón, o hizo recuerda etcétera. que así hubiera querido, en esa época tú podías inaugurar el trébol de Javier Prado, pero como los medios de comunicación estaban secuestrados, Exacto. Inauguraban el trébol de Javier Prado y no salía en ninguna parte. Sí, si no invitabas al presidente no salía la obra. Don Julián Cortés, regresamos al tema de la farra. Bueno, la farra fiscal no solamente se da por el lado del gobierno central. Ah, no, claro. Hay gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Que para eso está la Contraloría, que lástima que no esté trabajando con la eficiencia que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en el caso del gobierno municipal, del gobierno provincial de Lima, del gobierno de la municipalidad provincial de Lima, casi la mayor parte de los grandes contratos se les ha dado a una sola empresa, a Graña y Montero. Que se asocia con las brasileñas. Las grandes obras que se está haciendo y que se proyecta hacer en Lima, se le está dando a un solo contratista, Graña y Montero, que seguramente está asociado con los brasileños, como tú dices. Pero igual, las mega obras de carácter nacional, también están allí metidos los brasileños que hoy día están siendo investigados en su país, ¿no? Por eso es muy importante que haya absoluta transparencia de parte del gobierno para realizar todo este tipo de obras. Por ejemplo, el presidente y su ministro de Transportes se han llenado la boca diciendo, vamos a construir el tren que va a unir Huacho con Cañete y Chincha e Ica, ¿no? Pasa por Lima, el tren rápido. Pero eso es de boca. También han dicho, vamos a construir el tren que va de Tumbes a Tacna, ¿no? Y cuesta 9.500 millones de dólares, por si acaso. ¿El de Tumbes a Tacna? Sí. O sea que casi lo que cuesta chiquito que se van a hacer. El tren subterráneo cuesta como 7.000 millones, ¿no? 6.500 millones. 6.500 millones. Claro. Bueno, pero ya últimamente parece que están entrando un poco en razón y han dicho, bueno, no, el tren costero no lo vamos a hacer. Recién están haciéndose los estudios y el próximo año recién lo vamos a entregar los estudios, ¿no? Esas cosas de carácter populista quizás son los que hacen daño al país. Es cierto, a mí me ha gustado su propuesta, doctor Santander, porque la idea es, y les pido en esta rueda que nos queda a los panelistas, hacer una propuesta de cómo podemos controlar este tema de la farra fiscal, que no solo se produciría, ojo,
si es que se produciría en este gobierno, sino que lo han hecho la mayoría de gobiernos y como bien lo dice don Julián, pasa previo a las elecciones municipales y previo a las elecciones regionales también. Claro. ¿Cómo podemos buscar el control? A ver, primero, fortaleciendo instituciones, las instituciones que velan, ¿no?, las elecciones, yo creo que deberían asumir algún conjunto de atribuciones. Pero no solamente es el asunto de las inauguraciones, también tiene que ver, por ejemplo, de una prohibición en cuanto al aumento de salarios. O sea, 6 meses antes, cualquier medida que pueda ser dispuesta en función de aumentar salarios no debería proceder. Después también se deberían paralizar todo tipo de licitación o compra gubernamental, ¿no? O sea, es decir, si un gobierno quiere... casi paralizando al gobierno. Es decir, si un gobierno... también se puede resultar sospechoso, como muy bien lo dice aquí nuestro colega panelista, de que en el momento de las elecciones también se pueden favorecer empresas, ¿cierto? Dame que te doy, entonces... se puede beneficiar, ¿no?, de último momento para buscar apoyos políticos. O sea, si uno quiere llevar adelante la ejecución de la política de gobierno, yo creo que tiene que haber siempre anticipación en ese sentido, ¿no? Martín, veía que movías la cabeza, decía, tú no estás muy de acuerdo con eso. No, pensé que se refería a levantar los sueldos de los funcionarios públicos en términos generales. Yo en eso estoy absolutamente en desacuerdo, no es lo que estaba diciendo. Se refiere a no incrementar los sueldos. Claro, porque claro, a veces eso sucede también, ¿no? Se suben los sueldos y... Pero no, yo estoy de acuerdo con que suban, pero evidentemente no antes de la campaña, tiene toda la lógica. Pero yo me enfrascaría más en hacer una reingeniería en la Contraloría y en la Fiscalía. Por el mismo sistema, yo no tengo nada en contra de estos organismos, a pesar de que en mi caso particular he sido de alguna manera maltratado por los mismos. Si la ley obliga al Contralor o al fiscalizador o al fiscal a denunciar y denunciar y denunciar casi por obligación, en Estados Unidos es distinto, es un sistema interesante en ese aspecto. El fiscal tiene un presupuesto determinado y ve a qué casos va. Y donde pierde dinero su oficina y por ende tiene una cantidad menos de presupuesto para dedicar a las cosas. ¿Se juega con su presupuesto? Sí, claro. Entonces, y un fiscal que pierde 4 o 5 casos, chao. Entonces, primero ve si realmente tiene un caso, pues. Y entonces asume el tema. Aquí un fiscal que no apela a una resolución o que no acusa... Al final el fiscal dice, bueno, pues ya lo decidirá el juez, pero sale del problema porque evidentemente el sistema no lo ayuda. Se lava las manos. El Ministerio Público tiene excelente personal, igual la Contraloría, tiene gente muy valiosa, pero el sistema los obliga a llenarse de casos que no les sirven. Ok, fortalecimiento entonces de los sistemas de control. Don Julián, un minuto. Sí, una cosa que habría que agregar a todas las provisiones que ha planteado acá nuestro amigo es, por ejemplo, que no se firmen adendas. Porque se dice, por ejemplo, el monto es 7.000 millones de dólares. Y de repente, 2 meses después, no, hay una adenda, son 2.500 millones de dólares más. 3 meses después, hay otra adenda. Y entonces la obra comienza a costar, no un ojo, los 2 ojos de la cara, ¿no? Sí, así que... Bueno, pero eso ocurre en cualquier momento, no solamente para las elecciones. ¿Qué sucede cuando efectivamente hay problemas? Por ejemplo, cuando se hizo aquí la estación del metro subterráneo, del bus subterráneo que está frente al paseo, debajo de los paseos de los héroes, se encontraba al excavar pues tuberías que ni se sabía que existían, y eso genera gastos extras. Siempre en todas las obras hay gastos extras y se tienen que hacer por adenda. ¿Qué otra solución se puede hacer si no? Sí, pues eso es un excelente tema que vamos a analizarlo en otro momento, el tema de las adendas en las obras públicas. Vamos a un corte, nos corresponde ir rapidito a ello, regresamos con la segunda parte aquí en el programa, en Habla el Pueblo. Ya venimos.